3, vamos a leer solo algunos versos. Leamos solo los primeros 6 versos y luego leemos el versículo 11 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios así: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El 11 dice: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro le dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Amén. Esta es la porción, obviamente es todo el capítulo, pero quisiera solo tomar esos versos como lectura. El título del mensaje hoy es El plan detrás del milagro. El plan detrás del milagro. Y lo voy a expresar en 2 puntos. El primero de ellos es, quiero mostrar que hay unos medios que Dios utiliza, pero hay que tener siempre en cuenta que los medios son distintos al fin. Los medios se subordinan al fin. Hablaré entonces en el primer punto, los medios que logran el fin, y el segundo punto es el fin logrado por los medios. Amados, aquel día sucedió algo extraordinario en la ciudad de Jerusalén, muy especialmente en la entrada al famoso templo de Herodes de aquellos años. Y recuerdo ahora que el Señor en el capítulo 1, en el versículo 8, les había dicho lo siguiente: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para que sean mis testigos. Y el capítulo 3 exactamente nos muestra el comienzo del trabajo de estos testigos en el sitio indicado por el Señor. ¿Cuál era el primer sitio? Jerusalén. Entonces se va a dar aquí una obra extraordinaria para que ellos comiencen a ser testigos en esta ciudad. Habían pasado probablemente algunos meses después de la muerte de Jesús. No muchos meses. Probablemente tal vez sean algunos 2 meses quizá después de la muerte de Cristo, cuando se da este evento allí aquel día registrado en el capítulo 3 por el evangelista Lucas y también historiador. Ahora, es importante, amados, que miremos algo. Y el primer punto es los medios que logran el fin. Quiero destacar 2 medios que demuestra mejor el capítulo 3. Uno de ellos, el milagro, y los otros medios, Pedro y Juan. Ahora, deteniéndome un poco para hablar del milagro como un medio que procura un fin para glorificar el nombre de Dios, es importante lo siguiente: el milagro relatado acá es la sanación de un cojo. Pero no cualquier cojo. No fue, amados hermanos, la luxación de un tobillo por alguien que caminaba por una de las calles empedradas de Jerusalén. No. Este era un hombre que había nacido unos pocos años antes de Cristo, y había nacido lisiado, había nacido con problemas en sus tobillos y no podía caminar. El hombre a la sazón del capítulo 3 tiene más de 40 años. Él nunca había caminado. Y por eso es bien interesante lo que nos muestra este capítulo. Y debo destacar que este hombre ya había pasado la barrera de los 40 años. Para los hebreos, el término 40 años significa un tiempo, toda una generación. 40 años fue el tiempo que estuvo Israel en el desierto. 40 años, amados hermanos, fue el reinado de David, el reinado también de Saúl, el reinado de Salomón. 40 años era toda una
generación. Y aquí este hombre ha vivido toda una generación sin poder caminar. Pero no solo es la situación de este hombre, sino es la situación de su familia. Es la situación de los más cercanos. El mismo pasaje dice que era traído cada día a la puerta del templo. No pienso que cuando bebé lo llevaron a la puerta del templo, pero supongo que desde muy temprano fue llevado a la puerta llamada la Hermosa, junto al pórtico de Salomón, allí en el templo judío. ¿Para qué lo llevaban al templo? Pues desde niño lo enseñaron a pedir limosna. Y ustedes saben que qué mejor sitio para pedir limosna que la entrada al templo. No sé, ahora ya no se ve así, pero ustedes recordarán hace unos años atrás, décadas atrás, a la entrada de las iglesias católicas, por ejemplo en el centro de la ciudad, iban a encontrar personas pidiendo limosna. La razón por qué se ubicaban ahí, porque quien va para el templo y una persona necesitada le extiende la mano, es muy, ¿qué le digo? Es muy complicado no darle algo si voy para el templo. No sé si me hago entender. Se supone que voy al templo a adorar a Dios y voy en un espíritu piadoso. Pues en ese momento la persona aprovecha mi espíritu piadoso para sacar algún provecho, ¿ya? Ahora, creo que si ese hombre se pone a pedir limosna a la puerta de su casa, no le irá tan bien. ¿Por qué razón? Porque probablemente usted va a llegar a su casa a descansar y no está pensando tanto en la piedad. Pero allí en el templo eso era de suma importancia. Ahora, imaginen por un momento todo el sacrificio de esa persona que debe llevarle. Cuando niño fácil, pero cuando ha crecido y este hombre que no se puede mover probablemente tiene algunos kilos de más. Pero hay que cargarlo hasta el lugar. Ahora, eso hace que la vida de esa familia fuese un poco complicada, un poco difícil. Mas encontraron en esa situación una oportunidad para sacar algún provecho. Pues a una persona sana no le iban a dar limosna, pero a un enfermo sí. Entonces creo que otros también están aprovechando esa situación para sacar algo de provecho de la enfermedad de este hombre. Ahora a la puerta del templo. ¿Por qué no podía entrar al templo? Porque la ley decía que un lisiado no debía entrar al templo. Creo que el año pasado o antepasado, ustedes escucharon por los medios todo un escándalo porque una iglesia de la ciudad, en una de sus charlas por parte de la líder, había dicho que ninguno de los lisiados podía estar en el ministerio. No sé si recuerdan eso fue noticia nacional. Y la verdad es que eso no es nuevo. La ley prohibía a un lisiado entrar al templo. Entonces ellos podían llegar hasta ahí, hasta la puerta del templo. Y muchos de ellos entonces optaron no por adorar a Dios, sino por sacar también provecho de la gente que llegaba allí a rendir su vida al Señor o rendir adoración a Dios. El propósito específico por el que él era dejado a la puerta del templo era para que pidiera limosna de los que entraban allí. Ahora el cuadro es un cuadro de contrastes. ¿Por qué razón? Porque el templo tenía muchas puertas o muchos, ¿cómo diríamos? El muro que rodeaba el templo tenía varias puertas. Una de esas puertas es la que se menciona aquí, llamada la Hermosa. ¿Por qué la puerta la llaman la Hermosa? Era una puerta, amados hermanos, dice alguno de los historiadores, cubierta de un latón precioso y la verdad era quizá la mejor puerta que había alrededor del templo. Era el sitio por el cual preferían entrar muchos. Entonces era el lugar preciso para extender la mano y pedir algunas monedas. También debo encontrar algo, y es que los discípulos van al templo. En esa época han pasado algunos meses y los discípulos, a pesar de que, bueno, ahora siguen a Jesús, ellos seguían yendo al templo de los sacrificios judíos. El pasaje es claro al decirnos a qué hora ellos estaban en este momento ascendiendo al templo. Era la hora 9 en la versión Reina Valera, que equivale a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era la hora del sacrificio. Las 3 de la tarde era la hora de oración para muchos de los judíos de aquella época. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa que mucha gente estaba llegando a esa hora. No solamente iban los discípulos, iba también buena cantidad
de la gente que habitaba en Jerusalén. Cuando el hombre que está ahí sentado probablemente o acostado extiende la mano a quienes van subiendo, entre ellos va Pedro y Juan. Y aquí quiero también mostrar, amados hermanos, que los apóstoles, cuando lo ven ahí, le ordenan levantarse, que se reincorpore, y es una orden de parte de Dios. Pedro dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre de inmediato se levanta. Ellos lo toman de la mano y lo levantan. Ese es un evento extraordinario. El hombre nunca se había podido colocar en pie. El hombre difícilmente, amados hermanos, podía ser llevado por otros. Pero ahora él se está reincorporando y se coloca sobre sus pies. La palabra dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. Debo con esto resaltar que el Señor es poderoso para hacer obras como Él quiera hacerlas. Para Dios todo es posible. Y aquí lo que hay detrás del milagro, porque aun cuando, amados hermanos, es extraordinario el evento que está sucediendo, no es en sí, amados, lo que Dios quiere seguramente que se destaque. No es el milagro, sino más bien cuál es el resultado, cuál es el plan que hay detrás del milagro. Esta es una época donde también encontramos en algunos lugares la publicidad acerca de los milagros. Y yo quisiera decir que Dios sigue haciendo milagros, pero hay que tener cuidado con estas cosas, porque en muchos lugares y en muchos grupos los milagros se volvieron el fin. Pero los milagros no son el fin. Los milagros son simplemente unos medios que Dios utiliza para que el fin sea logrado, para que el fin sea alcanzado. Me acuerdo tanto de alguien a quien escuché decir lo siguiente: nosotros aquí en esta iglesia oramos, en esta iglesia ayunamos para que el domingo haya milagros. O sea que la oración es un medio, el ayuno es un medio para lograr un fin. El fin es que Dios haga milagros, pero la verdad, en el libro de Hechos, el milagro no es un fin, el milagro es un medio. Ahora, sé que es extraordinario también para nosotros recibir un milagro de parte del Señor, y creo que todos en alguna medida hemos recibido milagros de Dios. Solo que no suceden así como lo del cojo. Yo llevo ya más de 3 meses esperando que mi garganta mejore. Y no ha mejorado. Bueno, algún día mejorará si es lo que Dios quiere. Y cuando mejore, yo sabré que es un milagro de Dios. Pero también sé que esta mañana al despertar fue un milagro de Dios. Porque yo pude haber amanecido muerto. Y usted también. La vida es un milagro. Si no aprendemos a ver esas cosas, no aprenderemos a glorificar a Dios. Es un milagro que al colocar una semillita en la tierra, usted dirá: no, pero eso es un fenómeno natural, es la naturaleza. Sí, pero ¿quién hace que la semilla germine? Dios. Y Él hace que la planta crezca y dé fruto, y usted y yo podamos aprovechar el fruto de esas plantas. Eso es, amados hermanos, también extraordinario. Lo que pasa es que como eso sucede con tanta frecuencia, se nos volvió normal, costumbre, y al volverse costumbre ya no hay acción de gracias. Imagínense lo siguiente: usted va para el templo y en la puerta hay una persona que se pone ahí todos los domingos, y un día cualquiera usted saca un billete de 10,000 y se lo da, y la persona lo mira con unos ojos de gratitud inmensa, ¿sí? Y la persona le dice: ay, muchísimas gracias. Al siguiente domingo, entonces usted hace exactamente lo mismo, le da el billete de 10,000 y la persona lo mira, pero ya la mirada no tiene la misma intensidad de gratitud, y probablemente le dice gracias. Y al tercer domingo usted hace exactamente lo mismo. Un año después, esa misma persona ya no le dice ni gracias, sino más bien que ya está ahí. Cuando lo vea usted entrar, le hace, ¿verdad? Como que le está reclamando. No sé si me hago entender, porque se volvió costumbre. Y para algunos, qué bueno es que Dios hace que los milagros no sean costumbres, como estos, por ejemplo. Pero los otros, que es la acción de la gracia de Dios para sostener a su creación, obviamente debían ser permanentes, y entonces por eso no los vemos como un milagro. También debo decir que este hombre, después de que escucha la palabra por parte de Pedro y de Juan, él entró andando al templo y saltando. No solo andó, sino que
saltó, dice la Biblia, y alabó a Dios, entró al templo. Bien interesante esto, amados. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús usó su poder para sanar a muchos enfermos. Usted ha leído el Evangelio. Es más, si yo le preguntara en esta mañana, ¿recuerda algún episodio en el que Jesús sanó a un enfermo? ¿Me podría decirme al menos uno o dos? Al ciego, ¿verdad? Al paralítico que estaba allá en el estanque de Betesda. ¿Quién más? Al enfermo de lepra, la hija de Jairo, tantas personas que el Señor sanó. Resucitar a Lázaro, creo que supremamente grande ese milagro. El Señor usó su poder para sanar a las personas, amados, y lo hizo porque su inmenso amor lo llevó a hacer esa clase de obras, esos beneficios a estas personas. Pero también es importante entender algo: el milagro más grande no es la sanación de un cojo, el milagro más grande es la salvación de los pecadores. No hay fiesta en el cielo por un enfermo que se sane, pero hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso dice el texto bíblico, no me lo estoy inventando. Entonces eso significa que eso es mucho más grande. Ahora, hermanos, que el milagro suceda, eso está en la agenda de Dios. No está bien para una comunidad cristiana agendarle a Dios los milagros. No es apropiado. Ellos, aquí dice la Biblia que estos hombres iban a la oración. Ellos no iban pensando. Es más, creo que muchas veces ellos habían visto al cojo, porque para ellos era costumbre ir al templo a orar. ¿Y cada cuánto oraban? Todos los días. Todos los días. O sea que todos los días ellos iban al templo, y todos los días el cojo estaba a la puerta del templo. No antes, sino ahora. Es el momento de Dios para esta acción en la vida de este cojo. Ellos, quizá, ahora yo me atrevo a suponer que en otras ocasiones Pedro y Juan le dieron limosna. Creo que en otras ocasiones, porque parece ser que el personaje ya los tenía chequeados, ¿no? Dice que al ver a Pedro y a Juan, les extendió la mano. Ahora, si no le hubieran dado antes, probablemente cuando una persona pide y ya sabe que esa persona no le da, no le vuelve a extender la mano. Extiende la mano cuando se le ha dado, o al menos cuando intenta la primera vez probar, pero para estos hombres no era la primera vez. Este hombre entró andando, saltando, glorificando a Dios, y decía que el Señor hizo milagros, pero los milagros que él hizo los hizo no en el templo. Algunos de ellos los hizo en la sinagoga por allá en Galilea. Muchos de los milagros hechos por Jesús fue exactamente en el sitio donde estaba el enfermo. La casa de Jairo, la casa de la suegra de Pedro, el estanque de Betesda, en diferentes sitios. Hoy por hoy algunos piden que los enfermos vayan hasta donde ellos están, pero Jesús mostró un modelo distinto. Jesús iba a donde estaban los enfermos. No sé si es clara la idea. Si usted cree que el Señor lo llamó para orar por los enfermos, no ponga consultorio en su casa. Más bien salga de su casa y vaya, visite a los enfermos y ora por ellos. Pero a veces hacemos las cosas al contrario. Usted se podrá imaginar, amados hermanos, toda la dificultad que se tiene para llevar un enfermo hasta un templo. Llevar el enfermo con todas las incomodidades a donde están los sanos, cuando son los sanos los que deben ir a donde están los enfermos. Así debe ser. Ahora, cuando los enfermos eran sanados, como el caso de este hombre que es sanado fuera del templo, recibe la bendición de Dios, ahora irá al templo. No va enfermo, ahora va sanado, y va con una gratitud inmensa que lo lleva a saltar y a glorificar a Dios ya dentro del templo. Hay personas que son llevadas a los templos con la esperanza de que allí los van a sanar, y vender esa clase de esperanzas, amados hermanos, es pecado. ¿Por qué razón? Porque es jugar con las ilusiones, con las ilusiones de personas que tienen alguna situación difícil en ellos. No juguemos con eso. Creemos que Dios es poderoso para sanar cualquier clase de enfermedad, para curar al enfermo, no importa la enfermedad, eso lo creemos. Pero también creemos que Dios lo hará según su plan y propósito, porque el milagro no es el fin,
El milagro es solo un medio. Ahora, paso al segundo punto, el fin logrado por los medios. El fin logrado por los medios. Recuerdan que Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos significaba que ellos serían los mártires de Dios en esos lugares. Pero antes les había dicho: ustedes van a ir a todas las familias de la tierra y llevarán esta palabra, este evangelio. El fin de la misión de la iglesia no es curar a los enfermos. No es, amados hermanos, darle el pan al hambriento. Ese no es el fin. Esos son solo medios. ¿Cuál es el fin específico? Es el anuncio del evangelio, es la proclamación del mensaje del reino. Entonces vamos a mirar en este punto el fin logrado por los medios, y voy a destacar de forma negativa dos aspectos. Uno, el fin no era la sanación de este hombre. Ese no era el fin. O sea, Cristo no murió en la iglesia solo para eso. Cristo murió en la cruz, dije en la iglesia, no, en la cruz, no solo para eso. Aquí el Señor en su infinita bondad decide sanar a este cojo. Es más, lo había preparado desde antes. 40 años o más de 40 años lo hace un personaje conocido. ¿Alguien de los presentes tiene 40 años? Gabriel. Bueno, más sí. Pero 40 años, Gabriel, 40 años. Ya es suficientemente conocido. Gabriel, por sus amistades, tendrá amigos, ya ha pasado por la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, varios trabajos. Eso lo hace un personaje conocido. Pero este era más conocido aún. ¿Por qué? Porque lleva casi 40 años en la puerta del templo. O sea, todo el mundo, quizá nadie sabía cómo se llamaba. Porque a veces tenemos la fea costumbre de distinguir a las personas no por el nombre, sino por alguna cuestión física. Al gordo le quitaron el nombre. Y entonces llegó el gordo, allá va el gordo. Eso es feo, hermano, eso no está bien. ¿Sí? O al negro. Tanto los gordos como los negros tienen nombre. O allá va el enano, por ejemplo, para los chiquitos. El enano, el flaco. ¿Sí? Y aquí ustedes van a encontrar que en el barrio, en la cuadra, en el conjunto, si hay una persona coja, el cojito. ¿Sí? El cojito. El manco. Entonces, nosotros no vamos a hacer uso de esa clase de cosas. Vamos a preguntarle cómo se llama y diremos por el nombre, porque uno no sabe cuánto daño puede causar con estas cosas, ¿sí? Me acuerdo tanto que en la región donde yo me crié, en el campo, había un señor que tenía una pierna más corta. En aquella época los niños nacían y no les hacían la medición de sus piernitas, y entonces uno crecía, o la persona crecía con la piernita más corta, y en esa parte le decían el chengo. No sé si habían escuchado esa frase. ¿No? ¿No? Bien. Todo el mundo, y yo desde niño escuchaba hablar del chengo, hasta el punto de que uno mismo va creciendo y allá va el chengo. No había nombre para esa persona, simplemente un calificativo a causa de un problema físico. Ahora, aquí no se da el nombre, aquí se dice el cojo, y usted dirá, bueno, eso significa entonces que es válido, porque la Biblia lo dice. No, simplemente es que el problema por el cual es conocido este hombre es esa, y está señalando el problema. Entonces, amados, en este segundo punto quiero mostrar, bueno, yo no hablé del otro medio. El primer medio es el milagro, el segundo, me adelanté, los otros medios son Pedro y Juan. Valga aclarar algo, Pedro y Juan eran hombres comunes y corrientes. Hermano, Dios no tiene sanadores exclusivos aquí abajo en esta tierra. Dios no le ha otorgado la capacidad de sanar a X o a Y. Dios ha usado la iglesia en diferentes momentos, a diferentes personas, en distintos lugares,
en circunstancias muy variadas y ha usado a quien Dios quiera usar. Ahora, aquí le tocó a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan, dice la Biblia, que iban a la oración. Eso muestra que eran hombres piadosos. Además de eso, ya dije, quizá le habían dado limosna al cojo anteriormente. Porque si uno tiene dinero, pues, y es movido a misericordia, entonces usted pone la mano en el bolsillo y actúa en misericordia. Pero aquí Dios hace algo. Era preciso que Pedro y Juan estuvieran sin un peso en el bolsillo, sin una moneda en el bolsillo, porque si hubieran tenido una moneda, le dan la moneda. Y valga aclarar algo, cuando usted cree que no tiene nada que dar, es cuando más tiene para ofrecer. No sé si me hago entender. O sea, cuando usted se revisa y dice no tengo nada, tiene que mirar el corazón, porque en su corazón hay algo que ofrecerle a esa persona. Este hombre realmente no necesitaba monedas. Este hombre no necesitaba de limosnas. Este hombre lo que necesitaba era ser sanado. Las monedas no lo habían hecho mejor. La religión que estaba alrededor del templo no ha hecho nada por él, simplemente alimentarle la mendicidad. Pero ahora Dios hace que Pedro y Juan, alguien dijo que Pedro y Juan es un fiel, unos fieles representantes de muchos cristianos, que nos voltean boca abajo y no sale sino solo tierrita por ahí de los bolsillos. No había nada. Quizá no es su caso, quizá no es su condición, pero algunos dicen, bueno, no tengo nada que ofrecer. Pedro dijo, no tenemos plata ni oro, que era lo que el otro esperaba, pero lo que tenemos significa que siempre vamos a tener. ¿Y qué es lo que Pedro dice que tienen? Pues tienen algo más valioso que la plata y el oro, y es el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Ahora, hay algo interesante acá. Dice en el versículo 4 de la siguiente forma. Perdón, creo que no es el 4. En el versículo, 12. Mejor el 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió a ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Ese día pasó algo impresionante. Se empezó a regar la bola, rapidito. El cojo, ¿recuerdan al cojo? Nadie sabía cómo se llamaba. ¿Recuerdan al cojo? Sí, el cojo, el de la puerta. Sí, está caminando, está saltando y está glorificando a Dios. ¿Quién? ¿Y quién hizo eso? Unos hombres que estaban entrando al templo, y empieza a correr la gente y a llegar la gente. Si hubiéramos estado allí, tal vez hubiésemos corrido para mirar qué era lo que había pasado, porque la curiosidad siempre ha estado en el ser humano. Y todas estas cosas atraen. Ahora usted podrá saber por qué en distintos lugares hay tantas personas y hay tanta muchedumbre. A veces es por la motivación equivocada. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, en un momentito hay una multitud alrededor de ¿quién? De Pedro y Juan. Y esa multitud que está ahí, pregunto, ¿va porque realmente quiere glorificar a Dios? ¿A qué van? Van porque, si hay algunos que hacen milagros, yo necesito uno. Ofrezcamos milagros y vamos a saber que la gente no va a caber. Ese día Pedro y Juan reunieron personas, no porque se lo hubieran propuesto, sino porque el milagro da eso. Y esta gente, según el versículo que sigue, el 12 dice, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro poder o virtud hubiéramos hecho caminar al cojo? Mire, Pedro pone aquí algo bien importante. ¿Sabe qué es? Pedro y Juan son hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos miran a su alrededor, hay mucha gente que los está mirando con asombro, como diciendo, oh, qué unción, oh,
¡Qué poder! ¡Qué hombres! Y los están mirando con otros ojos. Hay muchos cristianos que van a sus iglesias y ven a los líderes de su iglesia con otros ojos, porque se nos olvida que ellos son también hombres comunes y corrientes. Y aquí los empiezan a mirar. Observe que a la gente le es muy fácil equivocarse en esto, porque si alguien ora por un enfermo y se sana, de una vez al otro día va a tener alguien llamándole y diciéndole: hermano, ¿será que usted puede hacer una oración por mí? Porque creen que la virtud y el poder está en la persona. Y Pedro dice esto: ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder y virtud nosotros hubiéramos hecho andar al cojo? Pedro está diciendo: no lo hicimos nosotros. No somos la fuente del milagro. No somos la fuente del poder ni de la virtud. Y van a darle el crédito, la gloria, ¿a quién? A Dios. Amados, es horrible hoy por hoy ver algunas reuniones, bien sea por la televisión o escucharlas por la radio, cuando uno ve a personas que van corriendo hacia el sanador para que al menos así sea que le sople ahí para a ver qué pasa. ¿Sí? O me acuerdo que hace días estaba mirando algunos videos y entonces el predicador tenía una botella de agua, y entonces ya había tomado del agua, así como yo, y empezó a orar y dijo: voy a ministrar, y empezó a botarles agua. Sí, porque el poder estaba ahí actuando. Y se acabó la botella del agua y entonces le alcanzaron una manguera. No estoy exagerando. Y usted puede ver eso en internet. Y el predicador comenzó a botar agua con una manguera. Agüita para mi gente. Mire, perdónenme, pero eso no corresponde. Eso no es algo que nosotros, amados hermanos, debamos imitar. Aquí Pedro no lanzó ni agua. Aquí Pedro no lanzó ni aceite. Aquí Pedro ni siquiera sopló. Aquí Pedro simplemente, es más, ellos no habían dicho: a ver, señores, pongan atención que lo que vamos a hacer es levantar a este cojo, las cámaras se enfoquen por lo que va. Eso no pasó, por favor. No sé si me estoy haciendo entender. Con esto que yo estoy diciendo, espero que ustedes no lo interpreten que estoy censurando a determinadas personas. Yo simplemente estoy censurando hechos. Si usted le quiere poner personas a eso y nombres, es asunto suyo. ¿Ya? Ahora, ese día Pedro y Juan, los medios, porque son solo eso, hermano, medios en las manos de ¿quién? Medios en las manos de Dios. Ahora, claro, cuando alguien pasa al frente y dice: hermanos, yo estaba muy enfermo, estaba a punto de morir, y vino el hermano X y oró por mí, uno que está en la banca y que es el hermano X, uno se siente ¿qué? Importante. Y se me vino una idea: voy a hacer unas tarjetitas personales para entregarlas, ¿verdad? Se cura toda clase de enfermedades como los chamanes o teguas. No, eso no está bien. Nosotros no podemos hacer eso, mejor no debemos hacer eso. Ahora, fijaron los ojos en el necesitado. La Biblia dice que fijaron los ojos en él. Lo que debe hacer los hombres de Dios, las mujeres de Dios, es tener compasión por el necesitado. Y permítame decirle, no siempre una moneda resuelve la necesidad. A veces lo que hace es dejar a la persona en su estado de necesidad y no ayuda a resolverle el problema de fondo. Pero también debo destacar que eran hombres sin recursos económicos, lo dice el texto. No tenían plata ni oro. Pero usted dirá: pero eran apóstoles. Y hoy por hoy apóstol, eso casi que apóstol debe ser hombre de Dios con plata. No, no es así. Aquí estos hombres de Dios no tenían dinero. Y usted va a leer más adelantito y dice: pero muchos vendían las heredades y las llevaban. Sí, pero eso no era para las arcas de ellos. Eso era para el bien de la comunidad. Ahora,
Estos hombres sin recursos económicos, pero con recursos espirituales, actuaron sanando al cojo por la gracia de Dios. Entendieron el momento de Dios. Ahora sí, el fin logrado por los medios. El fin no era la sanación del enfermo, no era. Así que si usted ora por un enfermo y no se sana, usted no debe andar ahora frustrado. Quisiera preguntarles que con sinceridad respondamos, si se puede, lo siguiente: ¿ha orado usted por un enfermo crítico, un enfermo terminal, por ejemplo? ¿Ha orado usted? Y usted en esos momentos, cuando ora y ve al enfermo, ¿usted quisiera tener el poder para sanarlo? A mí me ha pasado, a usted le ha pasado. Uno quisiera que si yo tengo el poder, yo lo levanto. Pero solo podemos decir: Señor, ten misericordia de este enfermo. Ten piedad, porque el único que lo puede hacer eres tú. Y cuando Dios lo hace, no pierda de vista que usted le dijo que el único que lo podía hacer era Él, porque usted es solo un medio que Dios puede utilizar. Un día cualquiera alguien oró por un enfermo colocándole aceite en su frente, y entonces se volvió moda. Usted dice: pero la Biblia dice: oren por él ungiéndole con aceite. Si usted supiera e investigara cómo era la unción de aceite allá, entenderíamos otra cosa, ¿ya? Y si usted investigara qué clase de aceite era el que usaban, también. Bueno, eso es tema de otra parte de la Biblia, de otro capítulo de la Biblia. Pero debo decir también que el fin logrado por los medios no era la sanación, mas tampoco era la acreditación de los apóstoles. O sea, cuando hablo de la acreditación de los apóstoles, no era para que ellos ahora se sintieran poderosos, grandes, famosos, reconocidos. No, esa no era la intención del milagro. El milagro tiene otra intención: es preparar todo un escenario para que el fin se logre. ¿Cuál era el fin? Ya lo vamos a ver. El fin era la predicación acerca de Cristo. Por eso en el versículo 13, Pablo de inmediato comienza a explicar y a decir: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús, o a su hijo Jesús. Dice: al que ustedes entregaron ante Pilato, habiéndole rechazado, aun cuando éste había decidido soltarle, él, el santo y el justo, ustedes pidieron que se le matara. Bueno, ahí hay toda una predicación por parte de Pedro. ¿Qué hicieron ellos? Predicaron a Cristo. En el mensaje denunciaron el pecado del pueblo. Ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron, ustedes levantaron falso testimonio contra Jesús. Hay una denuncia del pecado. Hay que predicar el evangelio, pero predicar el evangelio, amados hermanos, es hablar de Cristo y denunciar las conductas pecaminosas de una sociedad como la que tenemos por vecina, ¿ya? O en la que estamos nosotros inmersos. Hay que denunciar el pecado. Y además de eso, usted va a encontrar en el versículo 19 que hay toda una invitación al arrepentimiento, porque no solo es denunciar el pecado, hay que ofrecer la respuesta, hay que ofrecer la solución. Y la solución es que el pecador venga ¿a quién? A Cristo. Arrepentimiento es que se vuelvan a Dios, que vengan a Dios, que ya no sigan esa vida de disolución, esa vida de pecado. Entonces el fin era el mensaje del evangelio, en el que Cristo es el centro, en el que el pecado es lo que hay que denunciar, pero también hay una invitación misericordiosa por parte de los predicadores, como fue el caso de Pedro y Juan, y es una invitación al arrepentimiento, a venir a Dios. Pedro usó una expresión muy hermosa que aparece ahí en la Reina Valera cuando dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Mire, estaban en el templo, estaba todo un sistema religioso, que eso es tema del otro mensaje. Tema interesante, porque hay todo un sistema de ofrendas, de sacrificios, de sacerdotes, de jerarquías, de todo eso, pero no pueden dar salvación. El único que da salvación es el Hijo de Dios. A usted no lo salva venir a esta iglesia, a usted no lo salva ir a otra iglesia, a usted lo salva el Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz. Ninguna congregación lo hizo por usted. La congregación termina siendo también un medio,
un medio para ayudarle a crecer en la fe, pero la salvación se la ha dado el Dios de los cielos. Finalmente encontramos, amados hermanos, que muchos de los que estuvieron ahí creyeron, no todos, pero muchos creyeron. ¿Qué significa? Que el milagro fue el medio que Dios utilizó para congregar personas que iban con motivaciones distintas, pero que después de escuchar a Pedro predicar la palabra, el corazón de ellos fue impactado. Y habiendo oído la palabra, fueron movidos por Dios al arrepentimiento. Y en ese día, amados hermanos, creyeron muchas personas, dice el texto bíblico. Muchas personas vinieron a Cristo. Muchas personas fueron ahora salvadas. Ese era el fin del milagro. ¿Qué había detrás del milagro? Un plan salvador de Dios. La sanación del cojo no era lo más importante. Lo más importante era que mucha gente ese día iba a oír la palabra e iba a ser salva para la gloria de Dios. Entonces, amados, no nos destaca que muchos fueron sanados, no, pero sí nos destaca que muchos fueron salvados. Eso es lo más importante. Hoy por hoy algunos dicen, hermano, y aquí en esta iglesia ¿hace cuánto no se sana a nadie? Bueno, esas estadísticas no las vamos a llevar nunca. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no ese es el fin para el que nosotros ejercemos un ministerio. Lo que vamos a buscar es, amados hermanos, que las personas conozcan la verdad del evangelio, la verdad del mensaje de Jesucristo. Eso es todo. Ahora, que alguien ha sido sanado, debemos glorificar a Dios, pero que alguien ha sido salvado, debemos exaltar al Todopoderoso por su inmenso poder salvador. Quisiera invitarle a estar en pie. Si alguno anda con problemas en el tobillo, podríamos orar en esta hora para que usted pueda estar